William, para nosotros es una alegría tenerte a ti aquí, además, no solo como militante bolivariano, como venezolano, como revolucionario de corazón, sino también como un gran conocedor y experto de la realidad político, económico, social de Estados Unidos. No solo en lo teórico, sino también en lo práctico, ¿no? Y que tú con tu experiencia y tu militancia revolucionaria también has podido contrastar los dos modelos antagónicos. Cuando estás aquí, palpas el latido de la revolución, pero cuando estás allá, palpas el rugido pues de ese imperio en decadencia. Nos gustaría tener tu valoración. Primero darte la bienvenida, es la segunda vez que nos acompañas aquí en Debates del Sur Global, y tener tu valoración de Estados Unidos. Los micrófonos son tuyos, yo no quiero que te sientas totalmente cómodo de iniciar por el punto que consideres. Tenemos un contexto de transformación geopolítica global y creo que hay ya casi un consenso global en donde incluso se incluyen los países del Atlántico Norte, de que Estados Unidos es una potencia en una profunda decadencia, ¿no? Y que esta potencia en decadencia está llegando a un punto de no retorno, por lo cual ellos están un poco desesperados por inclinar la balanza de la multipolaridad para reganar espacio geopolítico, económico y militar para poder volver el mundo hacia la tan deseada unipolaridad. Ahora te pregunto, William, ¿crees tú que el triunfo de Donald Trump y el gobierno que él va a iniciar en enero va a acercar a Estados Unidos hacia el resurgir como potencia o va a precipitar su caída? Bueno, yo sé que no es una pregunta fácil, no tienes que iniciar por ahí, inicia por donde tú quieras. Bien, mira, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo también a tu audiencia. Y, y bueno, en esa época en que los círculos bolivarianos nacieron, yo quiero solo dejar dicho que en esa época las entidades diplomáticas del Estado venezolano que hacían presencia en Estados Unidos eran de oposición. Esos primeros años, pues tuvimos la oportunidad de conocer a mucha gente, porque estamos hablando de 1999, el 2000, en que cuando se gana la constituyente y después cuando se renuevan esos años, pues llegó mucha gente y entre esos llegó el presidente actual, Nicolás Maduro, un joven recién electo diputado de la Asamblea Nacional, y nos pidieron que le hiciéramos la agenda. Imagínate. Entonces, desde esa época para acá, incluso nos pidieron una ocasión al profesor Samuel Moncada, que era el profesor Samuel Moncada, era el profesor de historia de la Universidad Central, jefe del departamento de historia. También nos tocó hacerle agenda a Noel Hipocaterra cuando era vicepresidente de la Asamblea Nacional. Y bueno, por ahí te puedo echar un montón de cuentos. Calixto Ortega, Darío Viva, un montón de gente. Y desde esa época estamos en esto, ¿no? Menciono esto porque creo que es importante. En esa época había muchos círculos bolivarianos en todos los Estados Unidos. Nada más en Miami habían 3. Imagínate, Miami que es tan hostil. Y aquí en Nueva York éramos uno, pero era un grupo muy grande, muy fuerte. Y en Chicago también había uno muy fuerte. Todo esto se fue desmantelando, se fue poco a poco desapareciendo, aunque quedan individuos allá y acá que todavía éramos de esa época, que todavía estamos haciendo solidaridad con Venezuela. Ahora bien, este contexto que estamos viviendo actualmente, y ahora cambiando el tema totalmente a la realidad que estamos viviendo, de decadencia que vive el gobierno de los Estados Unidos, ya tiene tiempo. No es nada. Lo único es que en los últimos años la gente ya lo puede ver. Pero este es un proceso de decadencia que viene, podríamos decir, desde la época de Bill Clinton para acá. Desde la época, incluso podríamos decir, si queremos ir más allá todavía, que la decadencia norteamericana empieza desde el mismo momento en que desaparece la Unión Soviética. Porque al momento en que desaparece la Unión Soviética, los Estados Unidos se dedica a llevar a cabo una agenda militarista, de intervencionista y de destrucción a nivel planetario, que está guiada por el sionismo. O sea, ya se sabe muy claramente que
no era necesaria una invasión, por ejemplo, a Irak, que lo de las armas de destrucción masiva fue un invento. Se sabe, por ejemplo, que todas estas invasiones que se han llevado a cabo en todo el Medio Oriente son invasiones que son dirigidas por el lobby sionista en el Congreso de los Estados Unidos. O sea, todas esas guerras fueron inventos del sionismo. Por eso es que muchas veces uno dice, a nosotros no nos impresionaría para nada que descubramos dentro de poco, que yo creo que es así, que las sanciones en contra del pueblo venezolano, sobre todo las últimas sanciones, son producto del lobby sionista, porque Venezuela fue el primer país que expulsó al Estado de Israel de acá, ¿no? Lo expulsamos, y fue el presidente Chávez que lo expulsa, y además debemos recordar la manera en que lo expulsó, ¿no? Sí. Entonces, ya nosotros, ya ese es un enemigo que tenemos allí desde hace rato, y no nos extrañaría mucho que las sanciones en gran medida vengan por allí también. Además de que un punto de información para fortalecer eso, William, más allá de lo político y lo discursivo, que fue la ruptura de las relaciones con Israel luego de las masacres reiteradas que ha cometido en contra del pueblo palestino, en donde, como tú lo mencionas, nuestro presidente Chávez fue de los líderes más valientes en expulsarlos, en maldecir el papel que el Estado de Israel estaba haciendo en contra de estos pueblos indefensos, también en los intereses del oro. Desde que llegó el presidente Chávez al poder y tomó el control territorial de estados como el estado Bolívar, allí se expulsaron a las nuevas tribus. Estas nuevas tribus eran financiadas y sostenidas por el lobby sionista israelí, porque los israelíes entraban directo al territorio, se llevaban el oro en avionetas de forma directa, con chupancia con los líderes de derecha, con los gobernadores de derecha de la época. Cuando llega el comandante Chávez, todo eso cambia y por supuesto esa pérdida de ese recurso, la imposibilidad de acceder libremente a nuestro territorio y de manipular libremente todos estos recursos esenciales para ellos, para su economía, pues por supuesto nos hizo enemigos hasta el día de hoy, unos enemigos irreconciliables en lo material también, o sea, no solo en lo político, sino también en lo material. No, hay que ver también que ellos son los que controlan el diamante. También Entonces, Venezuela tiene diamantes. Y en Nueva York, como tú te habrás dado cuenta, es una ciudad donde el sionismo reina campantemente y nosotros sabemos que las instituciones norteamericanas todas están penetradas por el sionismo. Entonces vemos que en Nueva York, por ejemplo, hay redes de israelitas que controlan y venden oro y diamante en todos los estados, en todo el estado de Nueva York. Entonces es una cosa muy bien planificada que ellos controlan muy bien. Entonces, por eso es que no nos debe extrañar que muchas de esas sanciones que estamos padeciendo en este momento vengan de por aquel lado, ¿no? Producto del lobby sionista. Ahora bien, cuando yo mencionaba la decadencia, bueno, y decía que probablemente viene desde el mismo momento en que la Unión Soviética desaparece, es porque los Estados Unidos, lejos de dedicarse a reconstruir su economía, a modernizar su país, se dedicó fue a invadir países y a saquear otros países en nombre de la libertad y la democracia, pero con todo el lobby sionista. El sionismo hemos visto que han comprado el Congreso de los Estados Unidos y tan así es que Netanyahu, acusado de ser violador de derechos humanos, va y habla en el Congreso de los Estados Unidos y lo aplauden. Lo aplauden todos los congresistas. Es una situación realmente lamentable en lo que ha quedado Estados Unidos. Pero la decadencia se agudiza, yo diría que de Bill Clinton para acá. Recordemos los escándalos de Mónica Lewinsky, aquellos escándalos ridiculísimos, o sea, que eran una cosa espantosa. Y la administración de Obama, que lejos de ser una administración bueno, que la administración de Obama, primero es la que lleva a cabo utiliza las sanciones como una herramienta política en contra de Rusia,
Y yo recuerdo que cuando Obama impone las primeras sanciones a Rusia, yo recuerdo que estábamos en una reunión y decíamos, pero este tipo está loco, ¿cómo le va a poner sanciones a Rusia? Si Rusia es inclusive más grande que Estados Unidos. Nos parecía inaudito. Y es Obama que arrima a Rusia, a China, y es Obama el que crea esta coalición china-rusa en contra de los intereses corporativos norteamericanos. O sea, y eso es algo que ellos ya sabían. En Political Affairs, la revista de política del Departamento de Estado, ellos lo habían dicho para allá por el 1997, habían dicho que lo peor que le podía suceder a Estados Unidos es ver una coalición Rusia y China luchando hombro con hombro en contra de los intereses corporativos norteamericanos. Eso es un gran logro de la administración Obama. Pero fue dentro de esa administración, la administración de Obama, cuando que mucha gente tenía muchas expectativas, la gente salió a la calle a celebrar su victoria y todo esto, y resulta ser que fue la administración que más inmigrantes deportó, fue la administración que más guerras llevó a cabo, Sí. fue la administración donde más afroamericanos fueron asesinados, y que no ocurrió nada, no se hizo nada para detener esa cantidad de asesinatos que había semanalmente en los Estados Unidos en contra de los líderes afroamericanos y latinos de los Estados Unidos. No, pero paradójicamente fue Premio Nobel de la Paz. Y paradójicamente fue Premio Nobel de la Paz. Lo nominan al Premio Nobel de la Paz. Porque es que veníamos de la administración Bush, que fue otra administración decadente. Veníamos de la administración Bush y había todo un desengaño tan espantoso con la administración Bush. Debemos recordar que es en la administración de Bush que se lleva a cabo el ataque a las Torres Gemelas, que sabemos que eso fue otro ataque perpetrado por el sionismo para poder llevar a cabo todas estas invasiones que llevaron a cabo en el Medio Oriente, para justificar ante la opinión pública el derroche multitrillonario de dólares en guerra. Entonces, ya sabemos que esas Torres Gemelas fueron dinamitadas por dentro, que eso no se cayó solito así nada más, y que habían pues elementos del Estado implicados en ese ataque. Entonces, y por supuesto, a partir de eso y de la estupidez, que era un presidente extremadamente inepto y estúpido, el presidente Bush, en una ocasión le preguntan al presidente Bush, hey, ¿cómo se siente ser presidente? Y él dice, it is good to be a king. Es bueno ser un rey, algo así. Sí. Entonces, y eso salió en el New York Times, la primera página. Sí. O recuerdo cuando el New York Times publicó un artículo que decía, presidente Bush era un sólido 6 como estudiante. Y entonces y él sale en la televisión hablando de cómo era posible que iban a publicar sus notas. Imagínate. Entonces era una cosa increíble. Y se sabía que él había sido estudiante de Harvard porque sencillamente, de Yale, porque sencillamente en una de estas Ivy League University, porque sencillamente su padre había hecho una gran donación a la universidad y habían aceptado a este estudiante mediocre para que entrara allí, ¿no? Entonces, porque mucha gente se cree que porque se graduó en una de esas Ivy League University es porque es inteligente, no, es porque tiene mucho dinero y pagó para entrar. Así es. Entonces, la decadencia viene de hace rato, y vemos ahorita, por ejemplo, con el caso de Obama, el caso de Biden, vemos que sabemos ahora que Obama sabía, antes de que Biden fuera presidente, que Biden no estaba en condiciones mentales para ser presidente de los Estados Unidos. Y sabemos por una entrevista que le hizo Tucker Carlson a Tulsi Gabbard, que ahora es la encargada de inteligencia de la administración de Trump. Tulsi Gabbard, que fue representante por Hawái, y se pasó al bando de Trump en medio de todo este caos que vive Estados Unidos. Bueno, ella dice en una entrevista que le hace Carlson que cuando Carlson le pregunta, pero es que el presidente se le olvida todo, él no sabe quién está al lado de él. Él dice que está hablando con Putin y resulta que está hablando con
Zelensky. Entonces, él le dice, ¿quién está gobernando? Obama y Hillary Clinton. Porque la administración de Biden, todo el personal que tiene, era de la administración de Obama, y todo el personal, el otro resto del personal era del Departamento de Estado, cuando Hillary Clinton estaba en el Departamento de Estado. Bien, fíjate, interesantísimo eso. Vamos rápidamente a identificar la estación y enseguida volvemos con más en Debates del Sur Global. Ya regresamos. Bien, estamos acá en Debates del Sur Global conversando con William Camacaro, quien es representante de la organización Alianza por la Justicia Global y también histórico camarada revolucionario, fundador del Círculo Bolivariano Alberto Lovera en Nueva York. Estabas conversando, William, dando una explicación muy clara sobre uno de los personajes claves que va a tener la nueva administración de Donald Trump, que es Tulsi Gabbard, la que va a asumir o está nominada a asumir como jefa de inteligencia, en el próximo gobierno iniciar en enero. Entonces tú nos estabas explicando de dónde viene esta figura. Sí, ella era representante, como te mencioné, de Hawái, y llegó a tener un cargo muy importante dentro del Partido Demócrata, y era pues una persona extremadamente importante en el partido. Y cuando llegan aquellas elecciones en que el fenómeno era Bernie Sanders, ella decide renunciar a ese cargo para apoyar la candidatura de Bernie Sanders, y allí pues entró en desgracia con los Clinton y se le inició toda una persecución, y ahora ella en este momento le está pasando factura a los demócratas, pasándose al bando de Donald Trump. Y Donald Trump, por supuesto, la está premiando porque es tremendo trofeo que se está llevando, porque ella realmente tiene una imagen muy respetada y es conocida. Pero ahora bien, lo que te decía, ella en esa entrevista que le hace Tucker Carlson, ella dice, cuando Tucker le pregunta, mira, pero ¿quién está gobernando en este país? ¿Quién gobierna? Y ella le dice, aquí quien gobierna es Hillary Clinton y Obama. Y sabemos que Blinken era el asistente de Hillary Clinton cuando ella era jefa del Departamento de Estado. Y sabemos que muchas de las personas que están cerca de Biden son gente que trabajó con Obama o con Hillary. Y ella misma, Hillary Clinton, ha dicho en reiteradas oportunidades en la administración de Biden que ella a veces tenía que llamar a la Casa Blanca hasta 10 veces en un día. O sea, me imagino que estaba dando órdenes, ¿no? Impartiendo, dando la línea. Y por eso es que a veces veíamos contradicciones. Dentro del gobierno. Parecía que habían dos cabezas o que había choques dentro de las decisiones que se estaban tomando. Ya era una situación extremadamente decadente. Y como te mencioné, ya Obama, ya ellos sabían, la gente clave del Partido Demócrata, que Biden no estaba en condiciones para ser presidente de los Estados Unidos. Es una situación que vino decadencia. Lo utilizaron hasta el último momento, hasta que no pudieron contener más esa imagen, incluso, realmente lo que derramó la gota, el agua del vaso, la gota que derramó el vaso fue el tema de que ya los donantes, ¿te acuerdas? Luego del debate, después del debate presidencial, del primer debate, los donantes le empezaron a quitar el financiamiento a los demócratas, porque el desempeño de Biden fue tan terrible, patético, que al final los mismos donantes fueron los que obligaron a que hubiera una transición de candidato. O sea, si no hubiesen sido los donantes, que son, tú sabes, los que mandan en Estados Unidos, no pasa nada. Y los mismos sionistas, porque ojo, acuérdate que ahí ha habido también contradicciones entre, aunque Biden les ha aprobado todo lo que han pedido para la ofensiva en Gaza, se intentó hacer como una pseudo contención del expansionismo israelí cuando los sionistas iban a tomar Rafah, porque Estados Unidos quiso, digamos, hacer quedar a Estados Unidos como el héroe, promoviendo un acuerdo de paz
que no fue aceptado por ninguna de las partes ni fue negociado con nadie. Entonces ellos querían imponer ese acuerdo de paz, imponérselo a los palestinos de Hamas, pero también querían que Netanyahu respaldara el acuerdo de paz. Y por supuesto, o sea, Netanyahu está en su plan exterminio y expansión, o sea, el tipo no está interesado en ningún acuerdo de paz. Ahí yo he visto también que ha existido como una especie de reticencia de Netanyahu hacia el gobierno de Biden. No sé cómo tú lo ves. Ha habido una lucha de poder y en ese momento los demócratas, los republicanos se oponían. Los republicanos se han opuesto a darle cierta cantidad de dinero a Ucrania y en algunos momentos a Israel. Y quien decide esa jugada es Donald Trump, porque Donald Trump llama a los líderes del Partido Republicano y le dice, sí, vamos a darle el dinero. Desde ese momento ya Donald Trump entra en negociación directamente con los sionistas, porque él no lo quería. Él no lo quería. Incluso él llegó a decir cosas terribles en contra de Israel, que hasta cuándo vamos a seguir financiando ese Estado, toda esta serie de cosas llegó a decir él, así como lo dijo de la OTAN, así lo dijo también en contra de Israel. Pero ya él quedó claro de que quien manda es el sionismo y decidió negociar. Por eso es que cuando vemos este nuevo gabinete, vemos un gabinete que es de extrema derecha, que nunca antes visto, y que es un gabinete con dos excepciones quizás, que puede ser Tulsi, que también es parte de la gente del sionismo. Es un gabinete completamente sionista, estirado a la extrema derecha, y es un gabinete, por ejemplo, en donde se dice que, por ejemplo, en el caso de Marco Rubio, que el lobby se pagó $100 millones para poner a Marco Rubio en el puesto donde está. Es un puesto comprado. Vamos rápidamente a hacer una pausa y enseguida volvemos con más en Debates del Sur Global. Bueno, William, nosotros extremadamente preocupados. Como tú viste, Marco Rubio fue nominado como secretario de Estado para asumir a partir de enero. Bueno, el proceso de aprobación por el Congreso y el Senado vendrá después, pero este señor es uno de los enemigos más firmes, férreos y declarados en contra de Venezuela. Ha sido promotor de las sanciones criminales, de todo tipo de intervención militar, mercenarios, judicial, persecución a través del lawfare en contra de mi país. Además, bueno, de que es un bastión en contra de Cuba, Nicaragua, China, etcétera. Pero ¿cómo llega Marco Rubio allí y para qué debemos prepararnos? Bueno, mira, como te estaba mencionando, se pagó una cantidad grande, porque así funciona, y eso se sabe, para que Marco Rubio fuera el jefe del Departamento de Estado. O sea, Donald Trump recibió su cuota de dólares por eso. Y eso fue, por supuesto, el sionismo. Marco Rubio, además, es el creador, junto con María Elvira Salazar y María Corina Machado, del Bolívar Act, de la ley esta que llaman Bolívar, que es una ley que busca incrementar y hacer las sanciones en contra de Venezuela mucho más fuertes. Esa ley va a ser aprobada. Eso no hay duda que la van a aprobar. Es una ley que va a ser aprobada por el Congreso. Y no es lo mismo tener un decreto de un presidente de los Estados Unidos a tener una ley encima aprobada por el Congreso de los Estados Unidos. Porque fácilmente tú puedes derogar un decreto, pero muy difícilmente tú puedes eliminar, por ejemplo, la ley Halliburton en contra de Cuba, porque es del Congreso, o tú puedes eliminar esta ley que quieren pasar en contra de Venezuela. Esta es una ley inhumana que busca condenar a todo aquel que de alguna manera lleve a cabo algún tipo de relación comercial con Venezuela directamente, y es mucho más seria. Marco Rubio fue, e incluso cuando
Blinken toma como jefe del Departamento de Estado, le pide dentro de la audiencia en el Congreso para confirmar su Blinken como jefe del Departamento de Estado, le pide que por favor no acabe con las sanciones. Si buscamos esos videos, él le pide por favor no acaben con las sanciones contra Venezuela, porque las sanciones contra Venezuela, eso fue un trabajo de equipo enorme que nos tomó mucho trabajo y eliminarlo sería después muy difícil imponerlas nuevamente. Eso lo dice él en el Congreso, en el medio de la audiencia, del hearing, se lo dice a Blinken. Entonces nosotros debemos esperar lo peor de Marco Rubio. La alianza, por ejemplo, que siempre debemos nombrar, la alianza Marco Rubio, Álvaro Uribe, Maya Corina Machado. Marco Rubio ha estado en Colombia y ha paseado en Colombia con el señor Álvaro Uribe. Así que no nos extrañaría que el señor Marco Rubio también le caiga algo de los dólares del contrabando y de la droga colombiana. De hecho es así, Miami es una ciudad que ha sufrido un boom que se ha convertido en una ciudad en una ciudad cosmopolitan de grandes edificios extremadamente modernos de la noche a la mañana, y gran parte de eso se debe al narcotráfico. Entonces no nos extrañaría pues que también haya algo de dinero en narcotráfico allí en contra de Venezuela. Creo que no solamente es un problema para Venezuela, es un problema muy serio para Cuba y un problema muy serio para Nicaragua. Y es un tipo extremista. De hecho, viene con todo le va a dar todo el apoyo a la guerra en contra de los palestinos, que no es una guerra, es un genocidio. Va a apoyar el genocidio. Ya lo dijo, lo ha dicho, que ellos tienen que mantener la política de apoyo a Netanyahu. Lo ha dicho claramente. Y que él sí condena la muerte de los niños, pero de los niños que han sido asesinados por culpa de Hamas. Porque por culpa de Hamas es que está pasando todo lo que está pasando. Eso es lo que él ha dicho en reiteradas ocasiones, después de que ha sido nominado para ser el jefe del Departamento de Estado. Entonces hay una situación realmente terrible. Yo no me siento, es preocupante lo que está pasando, porque son individuos de extrema derecha que no tienen ningún tipo de ¿cómo te dirían? Son capaces de cualquier cosa. En todo caso, está Marco Rubio, por un lado, está el jefe ellos tienen ahorita el jefe del Homeland Security, que lo ha dicho claramente, que él va a iniciar un proceso de expulsión de todos los inmigrantes. Lo ha dicho claramente. Tú sabes que en Estados Unidos hay lo que llaman ciudad refugio, santuarios, los lugares santuarios. Bueno, todos esos santuarios lo va a eliminar. Ya lo dijo. Tan pronto tomamos el control, nosotros vamos a eliminar todas las ciudades santuarios, o vamos a eliminar las iglesias santuarios, y vamos a implementar las leyes. Ahora yo te pregunto, William, fíjate, no, eso no va a ser tampoco tan fácil, en el sentido de que un gobierno de esta naturaleza puede contribuir a visibilizar las contradicciones internas que ya Estados Unidos venía teniendo. O sea, el Estado de la Unión estaba bastante golpeado, producto del primer gobierno de Trump, porque y tú acabas de tocar un punto ultra sensible, ¿no? El tema de las ciudades santuario. Cuando Trump en el primer gobierno trató de eliminar esta figura, tuvo una resistencia férrea por parte de los gobernadores republicanos y se generó una ruptura, o sea, una ruptura que incluso en algunos casos amenazó con la homogeneidad institucional de Estados Unidos como Estado, ¿no? Yo no sé si tú ves alguna posibilidad
de que el hecho de que Donald Trump pretenda avanzar en esta dirección pueda generar alguna fuerza contraria que se oponga, que visibilice las contradicciones internas, pero incluso pueda acercar más a Estados Unidos a una guerra civil. No sé cómo lo ves tú. O sea, hay analistas que venían vaticinando que eso podría ocurrir. No sé cuánto un gobierno de ultraderecha con estas características pueda acercar o alejar a Estados Unidos de ese escenario. Mira, lo que pasa es que Donald Trump, en su primer gobierno, no tenía la fuerza que tiene ahora. Donald Trump tiene la Corte Suprema de Justicia, tiene en este momento el Senado y tiene también la Cámara Baja. Donald Trump ganó de manera aplastante, indiscutible. Y además venimos de un gobierno atroz, inecto, decrépito de Biden, que todo el mundo realmente, todo el mundo se dio cuenta de que el tipo estaba completamente senil. Entonces, yo no creo que esta administración, que Donald Trump, es más, cuando tú escuchas los discursos de Donald Trump, tú estás viendo a un hombre que sabe que tiene el poder. Porque ya él está diciendo, del primer día, estos son todos los decretos que voy a pasar. Ya uno más o menos sabe por dónde viene, cuáles son todos los decretos. Y uno sabe que en esta ocasión no se va a contener. Entonces no viene un Donald Trump más contenido, sino viene un Donald Trump con una agenda mucho más agresiva y, como tú dices, con unas condiciones de poder y libertad de actuación que no tuvo en su primer gobierno. Incluso hay que decir algo, porque mucha gente dice, no entendemos por qué los inmigrantes votaron por Donald Trump, no entendemos por qué los afroamericanos también. Hay que poner esto en perspectiva. Primero que Biden originó una gran pobreza en los Estados Unidos, inflación, producto de esta guerra inescrupulosa en contra de Rusia, financiando un genocidio, gastando miles de millones de dólares. Eso generó pobreza en los Estados Unidos. ¿Cómo es que Trump ha sido el que menos inmigrantes ha deportado? O sea, ¿cómo explicas eso? Si él... Porque su retórica... La fama que le construyeron fue que él maltrataba a los migrantes y creó las cárceles estas de migrantes donde separaban a los niños con su familia. O sea, ahí explícanos un poco más eso, porque yo estoy segura que eso no se entiende. Mira, te voy a decir, la política de Donald Trump fue sencillamente no dejar entrar a nadie. Obama abrió las puertas y tú viste cómo entraba la gente. Y siempre, sí, que se armaron los escándalos los youtubers, los tiktokers, todo eso. Todo el mundo, y los dejaban entrar. Yo conocí gente que entraron caminando a Estados Unidos. Yo decía, bueno, pero esto nunca había pasado. O sea, es ilógico que esto esté pasando. En el caso de los venezolanos, se promovió por vía de celular, vía redes sociales, que los venezolanos se fueran a Estados Unidos. Eso se promovió. Y se les decía a los venezolanos vía redes sociales, vengan que les vamos a dar todo, les vamos a dar toda asistencia. Incluso se ha promovido la idea de crear un Little Venezuela en Nueva York, que hay una gran cantidad de venezolanos ya, que eso lo crearon los demócratas. Pero en el caso de Donald Trump, él no. Él cerró la frontera, no dejó entrar a nadie, pero él no estaba persiguiendo a la gente dentro. Vamos a votarlo, no. Sencillamente no dejó entrar nada más nadie. Yo creo que en este momento viene una mano dura. Yo creo que sí va a cerrar la frontera como lo hizo, pero yo creo que sí van a votar mucha gente. Claro, me imagino que irán a votar gente. Ahora sí tiene el poder. Porque también después de lo que los demócratas hicieron, ¿no? O sea, me imagino que desde la lógica de Trump, una de su misión sería en todo caso limpiar, ¿no?, el territorio, o sea, desde su visión supremacista. Mira, hay otro decreto que va a pasar, que es bien interesante, que uno puede simpatizar en muchas de las cosas que él dice. Tú sabes que en Estados Unidos hay
es un tema polémico en extremo, porque mucha gente, o sea, la Agenda 2030, tú sabes que la Agenda 2030 de las Naciones Unidas promueve la eutanasia. Promueve la eutanasia, el cambio de género, el tema de las hormonas, la intervención, exacto, la intervención hormonal, o sea, o mejor dicho, muchos países como liberales, como Estados Unidos y los europeos, han utilizado la Agenda 2030 para justificar el cambio de sexo y la intervención hormonal de los niños, incluso en las escuelas. O sea, ese es un tema crítico, pero que forma parte de la agenda de despoblación promovida del Club Bilderberg, de los Rockefeller, etcétera, de ahí para abajo, George Soros. De Open Society. Exacto, eso es parte de la agenda de despoblación. Entonces, mira, en este momento, hace como una semana, Trump ha dicho que él va sencillamente a prohibir la utilización. Primero dijo que lo que hay es hombres y mujeres, ¿no? Que no hay, lo demás son inventos, lo digo. Y que va a prohibir la utilización de las hormonas, de la mutilación, él habla de mutilación, cosa que me parece que está, en los términos que lo menciona, está bien. O sea, él se está ya oponiendo a la Agenda 2030 en ese lado. Y está manifestando una posición que muchos cristianos fundamentalistas la van a ver como el líder salvador. Como un salvador. Entonces, eso le va a añadir más seguidores. ¿Me entiendes? Aunque yo estoy en desacuerdo con ese aspecto de la Agenda 2030 y con muchos otros, pero ese aspecto en donde se practica la mutilación, se le inyectan hormonas a los niños. Sí, la intervención hormonal. Y todo esto, entonces, es completamente desacuerdo. O sea, en este caso yo estoy de acuerdo, por ejemplo, cuando Putin lo entrevista el cineasta norteamericano. Tucker Carlson. Oliver Stone. Lo entrevista y entonces le dice, pero ustedes aquí persiguen a las personas que son de LGBT. Y él le dice, no, nosotros no promovemos. Si una persona a los 18 quiere ser lo que quiere hacer 20 años, ese es su asunto. Eso no es asunto nuestro. Eso es un asunto privado. Privado, exacto. Pero nosotros no vamos a regalarle libros a los niños a los 5 años para promover que eso ocurra. Exacto. Ahora, fíjate. Para terminarte el cuento, disculpa la historia, y es tan así que que se está induciendo en la sociedad norteamericana y en el mundo. Y en Europa, Europa occidental. Esos elementos que Walt Disney ha dicho que ellos van a sacar más del 60% de sus producciones, se la van a dedicar al LGBT community. O sea, quiere decir que ellos son parte de la Agenda 2030 y de la promoción y la inducción de todas estas nuevas géneros que están surgiendo ahora, producto de una agenda de despoblación. Eso es horrible, eso que tú estás diciendo. Bueno, no, yo también me preocupa mucho porque quienes hemos estudiado, por ejemplo, de dónde vienen estas ideas en su génesis, ¿no? El tema del memorándum de inteligencia que preparó Kissinger en el año 1976, National Security Memorandum, NSM 200, en donde él hizo un análisis detallado de cómo iba a ser el crecimiento poblacional de otras regiones del planeta, sobre todo países que tenían los recursos que Estados Unidos iba a necesitar para su desarrollo. Él decía entre sus conclusiones que la despoblación, sobre todo en países en desarrollo, era parte esencial de la política exterior estadounidense hacia el futuro, porque ellos necesitaban garantizarse los recursos estratégicos para su población. Y si esos países en desarrollo seguían aumentando su población como estaba proyectado que lo hiciera en las siguientes décadas, entonces demandarían más de esos recursos que Estados Unidos necesitaba para sí mismo. Pero entonces en las recomendaciones habían una serie de recomendaciones interesantísimas, como promover
la agenda, bueno, yo obviamente ahí no decía LGBTI, ojo no, pero promover el tema del empoderamiento femenino, porque si la mujer se empodera, entonces tiene menos hijos, porque está más ocupada en su vida profesional y laboral y decrece el índice de natalidad. Adicionalmente, bueno, promover el aborto, promover la eutanasia, promover la esterilización masiva, que eso dio pie a jornadas de esterilización masivas que hicieron en Centroamérica, en Sudamérica. En Puerto Rico, en Puerto Rico hay un caso que llegó un momento en que tenían que cerrar escuelas porque no había niños. Incluso sin voluntad, o sea, sin que fuera una política de Estado. O sea, eso es intervenir de forma directa en lo más sensible que tiene un país, que es su fortaleza demográfica, sin el permiso ni del sujeto ni del Estado. Entonces, el fortalecimiento de los derechos individuales, ahí está ese punto. ¿Por qué? Porque quieren imponer los derechos individuales sobre los derechos colectivos. Y al socavar los derechos colectivos, entonces acabas el sentido de la nación, del colectivo. Exacto. Que es la nación. Entonces, no, yo hago con mi cuerpo lo que quiera, porque ese es mi derecho individual, pero ya va, espérate, tú estás en un colectivo, no puede estar un derecho individual por encima de un derecho colectivo. Si usted es el último hombre y usted es la última mujer que hay sobre el planeta, entonces predomina su derecho individual al derecho colectivo de la preeminencia de la subsistencia humana, de la preservación de la especie. No debería ser, ¿verdad? Pero todo eso está allí, William, en ese memorándum que cuando se hizo era confidencial, pero que ya luego de los 40 años de desclasificación está en internet. Yo le invito a todas y todos que lo lean, porque las recomendaciones son bastante esclarecedoras para entender esta agenda de la despoblación, que además persiste y no las quieren meter dosificada en palabras muy bonitas, en lo que tú acabas de mencionar, la Agenda 2030 y las políticas nacionales progresistas, ¿no? Pero además yo te hago una pregunta, William. ¿Tú no crees que si Donald Trump sigue oponiéndose a esa agenda, a eso que es el mandato de las élites y a eso que está ganado el Estado profundo en Estados Unidos, no pone en riesgo su vida? Bueno, lo hemos visto, ¿no? Lo han intentado asesinarlo, pero... Bueno, pero hay quienes dicen, hay un debate, porque hay quienes dicen que eso ha sido un show, un espectáculo, no sé, me gustaría saber tu opinión. Yo creo que el primer atentado fue un atentado, de verdad. Yo creo que han querido asesinarlo. Los demócratas no calcularon bien. Ellos persiguieron a Donald Trump, lo han perseguido, lo han acusado de miles de cosas y no lo han puesto preso, no lo han podido poner preso, no lo han podido encarcelar. Y esa persecución continua le dio una fama dentro del mismo Estados Unidos. El individuo que estaba asediado, perseguido, pero sin embargo siempre triunfaba o de alguna manera escapaba. Entonces, de alguna manera los mismos demócratas se encargaron de hacer de Donald Trump una imagen a nivel nacional y lo victimizaron ante la opinión pública, porque mucha gente lo ve como una víctima de los demócratas. Y por eso es que esta victoria es tan aplastante. Fue tan arrasadora. Es aplastante, porque la gente lo ve como el underdog, tú sabes, el individuo desposeído en contra de un sistema que lo quiere aplastar. Yo creo que eso fue un error. Yo creo que había que dejarlo quieto y había que... Yo creo que incluso en su primer gobierno, si tú te acuerdas, en su primera administración, el día de la inauguración, hubo una enorme protesta en contra de Donald Trump, en su primer gobierno, el día de la inauguración. Y quienes estaban hablando en la otra tarima, mientras Donald Trump estaba hablando, estaba recibiendo el mandato, Nancy Pelosi, Hillary Clinton, o sea, todos los demócratas estaban del otro lado, hablando en contra de Donald Trump. Se vio muy claramente que había una persecución. No hubo... Yo creo obviamente que en esto sí creo que Donald Trump es un individuo impredecible, tiene problemas serios, es un individuo inculto, grandemente inculto, es un individuo que es racista
y es un individuo, yo creo que efectivamente tiene relación con grupos neonazis o grupos de supremacía Sí, blanca. de supremacía blanca. Entonces, eso lo hace peligroso, por un lado, ¿no? Pero por otro lado, él tiene una confrontación desde su primer gobierno, desde el punto de vista de la derecha, con quienes gobiernan en Estados Unidos. Es una confrontación de derecha que hay allí. Y de las élites. De las élites de de la derecha, misma élite. de la misma élite. Del gobierno estadounidense. Un individuo que además se opone a la guerra, no porque no crea, sino porque esa no es la manera de hacer dinero para él. Él quiere hacer negocio con Rusia, él quiere hacer negocio con China y él quiere hacer dinero, pero no lo quiere hacer a través de la guerra porque él no vive de eso. Porque él no forma parte del lobby armamentista. Exacto, no forma parte de ese equipo. Pero yo creo que en esta ocasión, como te dije, ya él ha entrado en negociación con los sionistas, que son los que dominan el negocio de la guerra y que son los que realmente lo están atornillando ahorita y le están facilitando elementos para que organice su gabinete. Para mí es una situación muy grave porque el individuo también, como dije anteriormente, es un tipo peligroso. Indiscutiblemente tiene una confrontación con la Agenda 2030, pero desde el punto de vista de ellos, de la derecha y de la élite, es un tipo peligroso. En cuanto a Venezuela, yo creo que él estaría gustosamente, él querría meterse internamente en Venezuela y querría controlar los recursos naturales de Venezuela, como él mismo lo ha dicho. Eso tenemos que tomarlo literal, como él lo dijo en una ocasión. Nosotros podríamos estar recibiendo esos recursos, pero nada, ahora estamos pagándole al dictador, le estamos pagando. Sí, ahí te quería preguntar, porque en días recientes, bueno, cuando se supo del triunfo de Trump, algunos analistas sugirieron que a lo mejor Trump querría establecer algún tipo de negociación con nuestro presidente Nicolás Maduro. No sé cómo ves tú ese escenario. Mira, yo creo que la agenda, las relaciones exteriores, va a ser controlada por Marco Rubio, el sionismo, y muy poco va a tener que decir Donald Trump allí. Y eso es lo que yo veo problemático, porque lo único que podría ocurrir, que ojalá pudiera ocurrir algo así, es que al poco tiempo Donald Trump despida a Marco Rubio, y entonces sea él el que asuma el control directo. Pero mientras esté Marco Rubio allí, definitivamente va a estar el sionismo controlando la agenda, la política exterior de los Estados Unidos, que lo ha hecho siempre, no es nada nuevo, pero que ahora, ante los ojos del mundo, es algo que es evidente que siempre la agenda exterior, la política exterior de los Estados Unidos está bajo el mando de los sionistas. Y no solamente eso, sino que hay varios elementos allí, varios individuos que están dentro del gabinete. Ahorita no recuerdo los nombres, pero hay varios miembros del gabinete de la administración de Donald Trump que vienen son sionistas y vienen de allí. Sí, así es, fíjate, ese es el plan de hace rato, el tema de la construcción del Gran Israel y por supuesto el tema de acelerar un borrón y cuenta nueva en Medio Oriente que Estados Unidos necesita habida cuenta de la pérdida de popularidad y de espacios que ha tenido Estados Unidos en esta región en las últimas décadas. Sobre todo en la última década. Recordemos que precisamente desde el primer gobierno de Donald Trump, las relaciones con el príncipe saudí se vieron terriblemente afectadas luego de que Trump responsabilizó a la monarquía saudí de la muerte de Khashoggi en el consulado saudí en Estambul. Eso nunca se lo perdonaron a Estados Unidos y Blinken y Biden, por más que trataron porque también Biden le echó agua a la sopa, sí. Leña al fuego. Leña al fuego con ese tema y rompieron estructuralmente la relación con los saudíes hasta tal punto que están tratando de recomponerla. Porque China desde el 2013 es el principal comprador de petróleo de los saudíes
y en el 9 de junio los saudíes no renovaron el acuerdo de los petrodólares que tenía desde el 74 con Estados Unidos. Entonces, bueno, digamos que ahorita hay unas relaciones muy tensas entre Estados Unidos y Arabia Saudita, y eso no les da a ellos tranquilidad desde el punto de vista geopolítico. Entonces, el tema del Gran Israel, como tú lo acabas de decir, puede ser una estrategia que ellos están promoviendo para reformatear por completo ese mapa político y, como tú dices, asegurarse los recursos estratégicos que necesitan para disputar la hegemonía de grandes potencias como China y Rusia en el marco de la multipolaridad, ¿no? Habría que ver cómo Donald Trump impacta en este escenario, ¿no? Si lo va a acelerar y a precipitar. Tú decías, bueno, existe una contradicción casi que natural entre Marco Rubio y este señor y Donald Trump. Es que desde el punto de vista de personalidades, eso se puede apreciar. Ambos son unos ególatras megalómanos. Y de hecho, Marco Rubio disputaba y no reconocía a Donald Trump ni durante su primera presidencia, ni tampoco en gran parte como candidato también. Entonces, ¿cuánto irá a durar esta dupla Marco Rubio-Donald Trump? Cuando, si recordamos, en el primer gobierno de Trump, él se caracterizó por bypassear por completo al Departamento de Estado. Entonces, no, él se enfrentó al Departamento de Estado. Bueno, y gracias, se enfrentó a la CIA. A la CIA, correcto. Entonces, ¿será que va Donald Trump en este gobierno por el mismo camino? ¿Cómo lo ves? Yo creo, bueno, a mí me da la impresión de que está más domesticado y que está siendo como que de alguna manera captado. O sea, que está haciendo yo creo que alianzas. Sí, y yo creo que aquí el departamento, lo que llamamos el Deep State, va a ser mucho más relax, va a tratar de absorberlo para sus intereses y va a tratar de darle espacio. Eso es lo que yo percibo. Es que ganó de manera aplastante. Ellos van a negociar con él y van a darle lo que él quiera y él les dará a ellos lo que ellos quieran. En todo caso, eso lo va a ver él como un negocio más. A mí la gran preocupación es en este momento que estamos viviendo de crisis global, es que la administración de Biden todavía no ha salido y aspira a algún conflicto de mayor envergadura. Todas estos misiles que le ha dado a Zelensky en las últimas semanas, la utilización de estos misiles en contra de Rusia, son una provocación que con miras a buscar un incremento de la guerra en esa región. Macron acaba de decir que le va a dar unos misiles a Zelensky, otros misiles de otro tipo. Entonces, la guerra pareciera que hay fuerzas muy poderosas que la quieren seguir empujando. Y para mí, en este momento, lo más importante es que por lo menos que Donald Trump se monte y por lo menos ver si cumple con su palabra de acabar con la guerra en Ucrania. Porque esa es la guerra que realmente puede acabar con la existencia del planeta. Una guerra entre Estados Unidos, Rusia y China sería una cuestión desastrosa. Y yo creo que él no va hacia eso. O sea, eso es lo que yo creo, que Trump no va a... O sea, que él va a frenar esa guerra. Él va a frenar esa guerra, va a defender, va más que... pero no creo que... O sea, eso nos pone en una situación difícil a nosotros. Yo creo que él viene... Claro, porque entonces si él cierra ese frente de conflicto, se va a enfocar más en América Latina. Se enfocaría en América Latina. Bueno, no, yo pienso que 2 más 2 es 4. ¿Sí? Y en geopolítica hay más matemática de lo que nosotros pensamos. O sea, si tú vas a cerrar ese frente de conflicto, tienes que asegurar recursos por otro lado. Claro. ¿Y por dónde va a ser? Lamentablemente para Venezuela, cualquiera de los escenarios es un escenario crítico que nos obliga a estar cada día más reforzados en la convicción
de que tenemos que prepararnos para defender nuestro territorio y nuestro pueblo de el imperio más poderoso y decadente que hemos podido ver en el último siglo, en un momento además de mayor desesperación, ¿no? Y de mayor agresividad. Entonces, bien, William, fíjate, ya hemos llegado al final, pero un minuto para despedirnos. Sí, mira, un elemento más ya rapidito, y es que el gabinete es completamente heterogéneo, vienen de diferentes sectores, no son republicanos, hay demócratas, hay gente como tú, sí, que viene de otra facción, otras corrientes otra conexión, es muy variado. Y como no es heterogéneo, eso puede ser un elemento también perturbador dentro de una agenda que se quiera establecer en los Estados Unidos. O sea, yo tampoco lo veo tan fácil, porque internamente ellos tienen demasiados elementos trabajando de diferentes facciones en el gabinete. No es que todos son demócratas, no es que todos son republicanos y todos son de una tendencia. Bueno, no, muchísimas gracias. Yo pienso que tú nos has dado elementos importantes para fortalecer nuestro análisis sobre este tema. Por supuesto, lo que pasa en Estados Unidos y las amenazas y desafíos que representa este nuevo gobierno que va a asumir Donald Trump en enero, nos competen a todas y todos, al pueblo venezolano, pero también a los pueblos del sur global, ¿no? Porque estamos hablando de que nuestros pueblos tenemos que reforzarnos en la lucha por nuestra independencia, soberanía, por nuestro derecho al desarrollo y bueno, avisorar bien el horizonte turbulento que nos viene, por lo menos nos ayuda a estar más preparados y conscientes. Así hemos llegado al final del programa Debates del Sur Global. Hoy agradeciéndoles a todas y todos por acompañarnos como siempre y agradeciéndole de forma muy especial a nuestro invitado William Camacaro, que vino además con su experiencia a aclararnos muchas cosas sobre lo que será el futuro gobierno de Donald Trump. Será hasta una nueva oportunidad.